hasta ahí estamos más o menos en función de lo que habíamos estado desarrollando la vez pasada, donde el vector tangente unitario no es otra cosa que un vector que tiene la propiedad de ser tangente a la curva, y si digo que se trata de un vector tangente unitario, el vector tangente unitario cumple las expectativas de ser igual a R' de t dividido la norma de R' de t. ¿Sí? La norma de R' de t. ¿Hasta ahí más o menos se acuerdan de este detalle? Sí, profe. Bien. Entonces, como R' de t para este caso particular que estamos trabajando en el plano no es otra cosa que una X' de t, voy a escribir una coma, y' de t, voy a escribir un paréntesis y voy a poner un elemento común en el denominador que es la norma de R' de t. ¿Está bien? Ese es el vector tangente unitario. Entonces, cuando nosotros intentamos calcular el producto escalar, dado que el campo F tiene una componente F1 y una componente F2, básicamente, cuando intentamos calcular el producto escalar de F por el vector tangente unitario, nos queda a nosotros acá la forma escrita de F1, F2, que es nuestro campo, por producto escalar X' de t y prima de t. Acá escribo la norma de R' de t, cierro el corchete, indico con este punto que se trata de un producto escalar, y acá escribo dl. Y cuando esto quiere ser resuelto en términos de la parametrización de la curva, en el sentido de que la variable t de nuestro problema dice que la curva empieza en un determinado lugar y termina en un determinado lugar, lo que nosotros estamos diciendo acá es que t sub 0 es el menor valor de t y t sub 1 es el mayor valor de t, concretamente. ¿Hasta ahí me han seguido o no? Sí, profe. Bueno, hay que notar un pequeño detalle conceptual, que es el siguiente. Nosotros tenemos la curva C, la voy a dibujar en este sentido, con un sentido de circulación, y cuando nosotros queremos calcular una integración, siempre lo que hacemos es dividir a la zona de integración en un número de partes para iniciar el proceso del cálculo integral. Básicamente eso es así. Obviamente prescindimos luego de esa idea y nos vamos a un concepto que es un poco más abarcativo. Pero en definitiva, si nosotros particionamos a la curva en varios pedazos, donde yo tomo como referencia un pedazo, me voy a encontrar con que la curva tiene en un punto dado, por acá, la formal, llamémosle así, descripción geométrica del campo de vectores y la formal situación del vector tangente unitario. ¿Se entiende o no? Pedazo por pedazo. Entonces, cuando nosotros calculamos el producto escalar indicado acá, este producto escalar le asigna a este punto un número. Porque el resultado de un producto escalar es un número. Eso queda claro, ¿no? Y a eso lo tenemos que multiplicar por la longitud del segmento en el cual hemos dividido nosotros parcialmente a la curva. Y así el proceso para cada pedacito en la cual hemos subdividido a la curva C. ¿Se entiende o no se entiende eso? Y la relación que liga
la longitud de ese pedacito, que lo voy a llamar delta dl, es con cierta aproximación igual a x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada por delta de t. ¿Está bien? De allí está entonces que cuando nosotros intentamos movernos en el ambiente de la variable t, la integral sobre el contorno C se describe como la integral entre un cierto valor t sub 0 y un cierto valor t sub 1 del producto escalar. Voy a escribir de nuevo ese producto escalar F1, F2, que es nuestro campo, producto escalar x' y prima, dividido la norma de R', cierro mi corchete, y acá escribo la relación del delta de L con el delta de T, y acá aparece x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada, diferencial T. Pero esto que está acá no es otra cosa que la norma de R'. Por lo tanto, acá tengo yo un factor que es un número real para cada xy o para cada t, que se va a cancelar formalmente con esto, y esto va a terminar por reescribirse como la integral entre t sub 0 y t sub 1, y acá ejecuto o describo la ejecución del producto escalar, que sería f1 por x' más f2 por y', cierro mi paréntesis, y escribo diferencial t. ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? Sí, profe. Y esto es lo que llamamos integración entre t sub 0 y t sub 1, y lo voy a escribir de esta manera. De f sub 1 por x' diferencial t, más f sub 2 por y' diferencial t, y noten ustedes que esto que está acá se termina por reescribir como la integración entre t sub 0 y t sub 1, donde esto que está acá formalmente se expresa por la forma analítica de lo que se llama diferencial de x, y esto que está acá por la forma analítica de lo que se llama diferencial y específicamente acá nos queda a nosotros f sub 1 diferencial x más f sub 2 diferencial y. ¿Se entiende? Que sería más o menos la forma más común en que aparecen en muchos libros, la estructura formal con que queda configurada la integral curvilínea de un campo escalar de dos componentes sobre una curva en el plano. Incluso se los escribo de otra manera, utilizando una nomenclatura que aparece en el Rabuffetti, P diferencial X más Q diferencial Y, si es que lo vieron, sobre la curva C. Y también, si no me equivoco, aparecen en el Larson, en el Stewart, por allí, la integral sobre la curva C de M diferencial X más N diferencial Y. Les estoy escribiendo las distintas nomenclaturas en que aparecen los libros, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto o no? Sí, el profe Curi creo que lo da así también. Bueno, a ver, el problema de la nomenclatura es una cuestión de, qué sé yo, de gustos, qué sé yo, de costumbres, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos un campo de dos variables, de dos componentes, perdón, f, de la forma 2x y. O si lo quieren escribir, 2x versor y más y versor j. ¿Está bien? Vamos a suponer que tenemos eso. Yo pregunto, a modo de ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo, ¿cuál es el dominio de este campo? Los reales. Exacto, Bueno, r a la 2. era al cuadrado. R al cuadrado, R a la 2. Ese es el dominio concretamente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí?
Entonces, digo yo que para este ejemplo particular, tengo dentro del dominio de este campo una curva. A ver, ¿cuál es la curva a la cual ustedes le tienen apego o bronca para describirla acá? Una curva cualquiera. La que quieran. Una curva abierta, por supuesto. Propónganla ustedes. ¿Una parábola? Bueno, una parábola. Significa que la parábola que yo elijo es una parábola así. ¿Se entiende o no se entiende eso, sí? ¿Alguien me puede describir esa parábola? Diciendo, por ejemplo, empieza por acá y termina por acá. Y el sentido que yo voy a considerar para calcular la circulación o la integral curvilínea es el sentido que le asigno a mi flecha sobre la curva. ¿Cuál sería una posible curva descrita de esta manera? ¿Se la pueden imaginar ustedes? Parametrizando, digamos. Eso para... Decime una curva. ¿Cuál es la forma parabólica que representa mi gráfica hecha a mano alzada? Una forma parabólica cualquiera, pero que representa lo que yo hice con la mano, ¿no es cierto? Que la curva está... Y igual a así. menos x al cuadrado. No, porque fíjate que cuando x vale 0, y vale 0. No va, ¿no es cierto? Ah, claro, sí, sí. Igual a 4 menos x cuadrado. Bueno, listo, perfecto. O sea que lo que nosotros estamos diciendo es de que la curva C está dado por los pares x e y con la condición de que, vos me lo has dicho, y es igual a 4 menos x al cuadrado. ¿Y qué condición cumple x para decir que mi curva empieza por acá y termina por acá? Entre menos 2 y 2 puede ser. Perfecto. O sea que menos 2 es el primer valor que toma la variable x, y el último valor que toma la variable x es 2. Porque noten ustedes de que yo tracé una curva a propósito que corta al eje x y no se prolonga hacia abajo, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta ahí está? Sí, Yo ahí se entiende. pregunto, disculpame, ¿escuché mal? Sí, hasta ahí se entiende, profe. Bien, yo pregunto, digo lo siguiente. La curva así como está definida, ¿de quién depende? ¿De quién depende este par ordenado que está acá? De x. Claro, o sea que nuestra variable que describe el problema es x, ¿no es cierto? En otras palabras, si lo quiero expresar formalmente como una función vectorial, la tendré que explicitar como una r de x. ¿Se entiende o no se entiende? Esa función r de x describe, ahora sí marca la línea recta, utilitario de mierda. La r de x tiene una componente x, versor y una componente y, ¿qué forma tiene? 4 menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Versor j. ¿Es así o no es así? Correcto, profe. O bien, si lo quieren escribir como un par ordenado, lo escribimos de esta manera. Y obviamente la salvedad que planteamos acá es darle a x el primer valor en menos 2 y el último valor en 2, para decir formalmente que nuestra curva, según lo que estamos describiendo, está manejándose, describiéndose en el sentido que le asignamos a la flecha. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, si yo tengo que encontrar la expresión del vector
tangente a la curva. Fíjense que el vector tangente a la curva, a pesar de que mi dibujito salió feito, estaría montado sobre la recta que es tangente a la curva formalmente, ¿no es cierto? Y ese vector tangente a la curva es el que estaría de alguna manera dibujado acá simbólicamente, ¿no es cierto? Gráficamente hablando, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Puede ser? Vamos a Sí, dibujarlo profe. mejor. Mira vos las cosas raras que hace este software de mierda. Bueno, ahí tengo yo el vector tangente unitario, lo tengo imaginado, pero ¿cuál es la forma que tiene el tangente unitario? Es analítica. ¿Cuál es la forma analítica? R' de t sobre Correcto, las pero mi normas t de se R'. llama x, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo sería mi r' de x o r' de t acá descrito en términos de lo que tengo como r? 1 menos 2. 1, primer componente, y segunda componente, Menos 2. ¿se entiende o no se entiende? Ahora bien, a eso lo tengo que dividir por la Por la norma. norma para que sea de norma unitario. Y la norma va a ser la componente primera al cuadrado más la componente segunda al cuadrado, 4x al cuadrado, raíz cuadrada. ¿O no? Sí. Bueno, vamos a escribirlo un poco más elegante. Y vamos a escribir acá 1 más 4x al cuadrado raíz cuadrada. Cierro mi paréntesis, con lo cual yo tengo acá un vector que punto a punto, de acuerdo a la variable x, es de norma 1 esto, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta de esto o no? ¿Sí? O sea, ¿se dan cuenta, caen ustedes acá, que t de u es dependiente de x, ¿no es cierto? Profe, eh, Sí. me traje un segundo. Sí, PDU el versor que es tangente a la curva, ¿no es cierto? sí señor. ¿Y por qué tiene las componentes 1 menos 2x? Y porque el vector r que lo define, cuando es derivado, describe un vector que Ah, tiene bien, una... bien, listo. Está. Sí, ¿Quedó de ahí. claro? Súper, Fíjense que súper. si ustedes intentan calcular la norma de TDU, se lo digo, qué desgracia, esto me parece porque, a ver, esto porque dejé, a ver, acá. Ahí ya dejar de joderme. Fíjate, ¿te dan cuenta? La primer componente de este vector, elevada al cuadrado, ¿cuál es? Es 1 sobre 1 más 4x al cuadrado. Al ser elevado al cuadrado desaparece la radicación del denominador, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí, Más sí, perfecto. la segunda componente, al ser elevado al cuadrado, me queda, desaparece el signo negativo, me aparece 4x al cuadrado y me aparece acá 1. Me estaba volviendo loco esto. 1, Más 4x al cuadrado. merd. ¿Por qué me hace esto ahora? No me deja escribir. A ver, 1 más 4x al cuadrado. Desapareció la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y aparece una raíz cuadrada general de todo el conjunto, ¿sí o no? ¿Y se dan cuenta que el numerador y el denominador son iguales? Sí. ¿Y cuánto vale esto? 1. Para todo x, ¿no? O para todo valor que me describe a la curva.
¿Está bien o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo ya ahí o no? ¿Sí? Bueno, mi campo era esta porquería que está acá. Entonces, ¿cómo es? Vamos a dibujarlo acá en violeta. En este par ordenado, que vaya a saber cuánto vale X y cuánto vale Y, 2X y un cierto valor de Y me describen a mí formalmente una flecha que me define el campo F. Qué desgracia que es esto. Profe, está bueno porque así nos da tiempo para pensar todo. A No, dejá, nosotros. ya me está dando por las pelotas esta cagada que tengo acá como software. Lo abrí y yo lo usé hace un rato y lo usé según la versión anterior. Y ahora de golpe me apareció esta versión. O sea, para cada color parece que tiene la No flechita sé, abajo activada. Fíjese, a ver. no sé qué sé, ya es una desgracia. Ahí cuando selecciona, fíjese que ahí le ponen no, el que está negado. Ah, Es- entiendo. Niego todo. Bueno, ¿me entienden esto o no hasta ahí? ¿Comprenden la historia? Punto a punto de la curva, yo tengo un valor del campo, o sea, una flecha violeta, que yo la dibujé así porque la dibujé, qué sé yo, cuál será la forma de la flecha para cada punto de la curva, ¿no? Porque cada punto de la curva tiene un X y tiene un Y, y el campo vale lo que dice que describe X y lo que describe Y, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. La circulación de ese campo, sobre la curva C, no es otra cosa que el producto escalar del campo, 2x, y voy a escribirlo de esta manera, voy a poner un punto acá, y voy a escribir el vector tangente unitario. Y el vector tangente unitario es 1 menos 2x sobre 1 más 4x al cuadrado raíz cuadrada. Cierro mi paréntesis y escribo dl. ¿Está bien? Pero si me interesa calcular la cosa, porque no me queda otra vuelta, en términos de la variable x que describe a la curva, la integración será entre x igual a menos 2 hasta 2, de acuerdo a lo que habíamos diagnosticado, de cómo tenía que ser la curva, ¿de quién? De 2xy, que es el campo, producto escalar, 1 menos 1, menos 2x sobre 1 más 4x al cuadrado raíz cuadrada, cierro mi corchete, y acá tengo que relacionar dl con dx. Y dl con dx es igual a x' al cuadrado más y' al cuadrado raíz cuadrada de x, porque x es mi parámetro o mi variable, ¿no es cierto?, que describe la curva. Y acabo de ver acá que esto no es otra cosa que 1 más 4x al cuadrado raíz cuadrada de x. ¿Se dan cuenta o no de eso? ¿Eh? ¿Hasta ahí me siguieron? Hasta ahí, profe. Bueno, notarán ustedes acá que tengo una estructura que se corresponde con un producto escalar en donde el denominador de una de las estructuras es escalar y puede obviamente cancelarse, y esto que está acá será igual a la desgracia
a la integración entre menos 2 y 2, y hago el producto escalar. 2x por 1 menos, fíjense, menos 2x por y. Pero y, habíamos visto ya nosotros que y era igual a 4 menos x al cuadrado. Por lo tanto, si confiero toda mi situación a la variable x, esto que está acá es 2x menos 2x por y, que es 4 menos x al cuadrado, así como está. Cierro mi corchete, mi paréntesis o lo que diablos sea, y escribo diferencial x. Y esto es igual a la integración entre menos 2 y 2. Bueno, ahí tengo para hacer la cuenta, ¿no es cierto? Me queda 2x menos 8x más 2x al cubo diferencial x. ¿Sí? Fíjense que acá quedó construido un escalar en todo esto. Y esto será igual a la integración entre menos 2 y 2 de 2x menos 8x es menos 6x más 2x al cubo diferencial x, y esto cuando se integre formalmente será igual a menos 6x al cuadrado sobre 2 más 2x a la cuarta sobre 4, con la aplicación de Barrow que va desde menos 2 hasta 2. Y bueno, acá se podrán hacer algunas simplificaciones específicas. Y esto quedará como menos 2 al cuadrado, que es 4, más 2 a la cuarta, que es 16, sobre 2, menos, con el cambio de signo me queda un más, menos 2 elevado al cuadrado. Ah, me olvidé del 3, che, acá. Eso, profe, Sí, eso un iba a decir. denominador de un 3. No, no es denominador, es un numerador. Numerador. Ahí estamos, ¿no es cierto? 3 por 4, lo anoto acá. Estoy haciendo la sustitución en la regla de Barrow en esta parte y me queda entonces un menos menos, por lo tanto me queda más, me aparece el 3 y menos 2 elevado al cuadrado es 4, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Perdón. 2 elevado al cuadrado es 4 y luego ya me perdí. No, está bien. Estoy haciendo en menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es 2, es 4 positivo y aparece menos menos 3 y me queda más 3. Perfecto. Y acá sí me va a quedar un cambiado el signo, que corresponderá a menos 2 elevado a la cuarta, que será 16 medios. ¿Puede ser o no? Sí, profe, está bien. Bueno, y acá se da la situación de que si mi cuenta está bien hecha, esto es 0. ¿Está bien? Sí. En realidad no dice nada esto. Es 0. ¿Por qué es 0? Y bueno, por la casualidad numérica. ¿Se entiende o no? ¿Quedó entendido? Fue casualidad que haya sido 0, digamos. Es casualidad que haya sido 0. Es más, a mí me interesa ahora, así como hoy ustedes eligieron una curva, me interesa definir otra curva. ¿Sí? Por ejemplo, me interesa definir la curva que va
hoy no marqué acá, no puse, pero esto era menos 2 y esto era 2. Desde menos 2 hasta 2, por este camino. ¿Notan ustedes de que ahora yo elegí otra curva, distinta a la situación anterior, pero que tienen los mismos puntos de arranque y finalización que la situación anterior? ¿Quedó claro? O sea que la curva es una recta ahí. Es el segmento de recta que va desde menos 2 hasta 2. Ok. Hoy se iba por arriba, según esa forma parabólica, ¿no es cierto? ¿Está bien? Hoy se iba para arriba. Sí, Ahora sí. quedó acá abajo. Y bueno, me interesa a mí calcular cuánto diablos vale la integración desde menos 2 hasta 2 a través de esta nueva curva, que la voy a llamar C1, para diferenciarla un poco de la situación anterior. ¿Está bien? Entonces, acá vuelvo nuevamente a parametrizar de alguna manera la curva C1. Fíjate que la curva C1 está conformado por los pares ordenados X e Y. ¿Qué característica tienen los pares ordenados X y Y de la curva C1? Hay algo que es evidente. Y vale 0 para todo X. Claro. O sea que, en definitiva, si yo quiero describir formalmente a la curva C1, digo, y vale 0. ¿Y qué hago? Utilizo a la letra X para decir que menos 2 es el primer valor de la variable X y 2 es el último valor de la variable X. Pregunto yo, ¿no es así? ¿Se me perdieron? No, profe, ahí coincide, sí. Si yo Sí, sí. intento escribir una R de X, esta R de X tiene una componente siempre nula, que es la componente vertical. ¿Y qué tengo yo? Va a ser X, simplemente. Y la componente vertical siempre nula. ¿O no? ¿Sí? Pregunto Sí, yo, profe. R' de X. Es evidente que es esto, ¿no es cierto? Sí. Y la norma de R' de X, y bueno, es obvio que va a ser 1 al cuadrado más 0 al cuadrado raíz cuadrada, y esto no es otra cosa que 1. Por lo tanto, el vector tangente unitario simplemente va a ser el mismo vector R de X dividido 1, ¿no es cierto? El vector R', perdón. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? ¿Está bien? El campo vectorial. Por ejemplo, en X igual a menos 2. Nuestro campo vectorial, acuérdense que es 2xy. ¿Cuánto vale y? Vale 0. O sea que la segunda componente de nuestro campo vectorial es nula. Y la componente horizontal vale 2 por menos 2, menos 4. Lo voy a dibujar acá de alguna manera así, un poco superpuesto, para indicar de que este es mi campo F en este lugar. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Cuánto valía eso? No sé, profe. Y fíjate que 2xy era nuestra F, de acuerdo a la definición que le habíamos planteado, y como y en cada uno de los puntos de la curva C1 vale 0, entonces la segunda componente del campo siempre es nula. ¿Está bien? Sí, sí, ahí va. Sí. Perfecto, listo. Ahí tienen, les dibujé una flechita en un caso particular, ¿no es cierto? Inclusive la dibujé fuera de escala. Entonces, la integración sobre la curva C1 de nuestro campo, que es, fíjense, 2x, y ya escribo 0 acá también para no olvidarme, ¿no? Por el vector tangente unitario. Y el vector tangente unitario es el miserable 1, 0, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no se entiende? Dividido 1, ¿no? Ni siquiera lo dibujo al dividido 1 porque
Es obvio que ocurre eso, ¿no? Y esto será igual a la integración con x variando desde -2 hasta 2, concretamente, porque ahora llevo mi situación a x y hago el producto escalar acá. Y acá me va a quedar 2 por x por 1. Más 0, porque es 0 por 0, ¿no es cierto? Y el factor que liga diferencial L con diferencial de la variable x es igual a esto que está acá. ¿Sí? O sea que eso que está ahí, ¿qué es? En la norma de esto, ¿y la norma de esto cuánto es? 1 diferencial x. ¿Sí? ¿Se ve eso o no? Sí, profe. Acá acabo de escribir esto. Eso vale 1. ¿Está bien? Y bueno, esto que está acá es básicamente la integral entre -2 y 2 de 2 por x, diferencial x. ¿Y esto cuánto vale? Aquí al cuadrado. ¿Pero cuánto vale? 0. Exacto. Oh, casualidad, mira, coincide con la situación anterior. Solamente que en la situación anterior yo me iba por un camino que no tenía nada que ver con el camino actual. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Hasta ahora puede ser una casualidad, o puede ser que no sea una casualidad. Demasiadas casualidades juntas. Demasiadas casualidades juntas. Bueno, acá surge el siguiente tecnicismo, que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Fíjense que nosotros, voy a utilizar la letra P de xy, diferencial x, más q de xy, diferencial y, sobre la curva C. Básicamente ese es el tecnicismo que yo utilicé hasta ahora para, el tecnicismo simbólico, ¿no es cierto?, para describir a la integral sobre la curva C, ¿o no? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, fíjense, si esto que está acá fuese la diferencial de una función u de xy, en principio nosotros podemos pensar esto. ¿Se entiende? Pero para que sea la diferencial de una u de xy, esto, debe pasar algo, porque no siempre me voy a encontrar con esa situación, ¿no es cierto? Fíjense que diferencial de u de xy es igual a lo que formalmente nosotros llamamos derivada parcial de u respecto de la variable x por el diferencial x, más la derivada parcial de u por el diferencial y, ¿no es cierto? Y nosotros estaríamos diciendo, para que la cosa funcione, la derivada parcial de u respecto de x debería ser igual a la estructura p de xy que tenemos. Y la derivada parcial de u respecto de y debería ser igual a la estructura q de xy. ¿Se entiende? Por Sí, lo profe. tanto, si yo conozco una forma u de xy, sus derivadas parciales deberían ser iguales a las p y q que tenemos dando vuelta. Por ejemplo, en el problema que estábamos analizando nosotros, lo voy a escribir como 2x diferencial x más y diferencial y, de esta manera.
Entonces, yo lo que estoy diciendo es que eventualmente existe la diferencial de una función de dos variables igual a 2x diferencial x más y diferencial y. Y estoy diciendo entonces que la derivada parcial de u respecto de x es igual a 2x y la derivada parcial de u respecto de y es igual a y. ¿Se entiende o no? Donde obviamente esto que está acá es lo que yo había llamado P, y esto que está acá es lo que había llamado Q en términos simbólicos, o M y N, o F1, F2, no sé, el nombre que le quieran asignar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando la función es diferenciable? Ocurre la identidad de Schwarz. Y nosotros sabemos que la derivada parcial de u respecto de la variable x, si es derivado respecto de la variable y, ocurre entonces la derivada parcial de u respecto de x derivado respecto de y, y esta es una derivada segunda. Y si consideramos la derivada parcial de u respecto de y, y la derivamos respecto de x, esto se transforma en la derivada segunda de u respecto de y respecto de x. Y si la función cumple los requisitos formales de continuidad y de diferenciabilidad, estas dos cosas son iguales. Para todo x y. ¿Qué era la identidad de Schwarz? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Bien. Me voy al ejemplo. Me voy al ejemplo. En el ejemplo, ¿cómo yo sé si esta porquería que está escrita acá es la diferencial de una función? Bueno, calculo la derivada segunda de u respecto de x respecto de y, o sea, calculo la derivada de 2x respecto de y esto me da igual a 0 para todo x y. Y calculo la derivada segunda de u respecto de y respecto de x como la derivada de y respecto de x, y por ser variables independientes esto es igual a 0. Y fíjense que se cumple para todo x y esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, la integral sobre la curva C que empalme los puntos menos 2, 0, con 2, 0, no importa por dónde vaya la curva, de 2x diferencial x más y diferencial y, va a ser igual a la integral de un diferencial de u, y esto va a ser igual a u en el extremo final de la curva, que es 2, 0, menos u en el extremo inicial de la curva, menos 2, 0. ¿Puede ser o no? ¿Está bien? El único problema es que no sé cuánto carajo vale u. Pero noten ustedes acá que lo que estoy diciendo yo es que la derivada parcial de u respecto de x es igual a 2x. Si nosotros integramos esto respecto de la variable x, en principio estaríamos descubriendo que nuestra u de xy es igual a 2 por x al cuadrado sobre 2, más una estructura m que depende de y. ¿Está bien? ¿Se entiende? Obviamente esto se cancela con esto. Y si nosotros derivamos u respecto de la variable y,
nos encontramos que la derivada de u respecto de la variable y es i. Y esto que está acá, si lo derivamos formalmente de lo que acabamos de descubrir recién, será la derivada parcial respecto de la variable y de esta suma, x al cuadrado más m de i. Y esto tiene un sumando nulo y un sumando que no es nulo y que eventualmente es una derivada primera de la variable i. ¿Se entiende? Por lo que estamos diciendo acá que m' de i es igual a i, y por lo tanto m de i va a ser igual a i al cuadrado sobre 2. ¿Se entiende o no se entiende eso? Sí, profe. Por lo tanto, acabamos de descubrir formalmente de que la función potencial u de xy que estamos considerando nosotros no es otra cosa que x al cuadrado más i al cuadrado sobre 2, al punto tal de que cuando derivamos u respecto de x nos encontramos con 2x, y cuando derivamos u respecto de y nos encontramos con y, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no se entiende? O sea que nuestro campo F, que lo habíamos considerado nosotros, que era igual a 2xy, formalmente es un campo cuya primer componente es la derivada parcial de una función u respecto de la variable x, y su segunda componente es la derivada parcial de una función u respecto de la variable y. ¿Y esto qué es? ¿Esto no es el gradiente de u? El mismísimo. Mismísimo. Entonces, si nosotros tenemos un gradiente como campo, si tenemos un gradiente como campo, entonces podemos calcular cuánto vale la integración saliendo desde menos 2, 0 y llegando a 2, 0 por cualquier camino, un camino parabólico, un camino rectilíneo, un camino así, si lo querés. Y obviamente, este será una curva C1, esta será una curva C2, esta será una curva C3. La integral sobre cualquier curva C, simplemente de ese campo, 2x, y, por el vector tangente unitario de cualquiera de las curvas dl, será simplemente igual a u, ¿en dónde? En 2, 0, menos u en menos 2, 0. Y para este ejemplo en particular, u en 2, 0, fíjate que es x al cuadrado, perdón, es 2 al cuadrado más, lo voy a escribir, 0 al cuadrado sobre 2 menos 2 elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado sobre 2, y notarás acá de que tengo sumandos nulos y sumandos positivos con un signo menos en el camino, y esto es igual a 0. ¿Se entiende o no se entiende? Para cualquier curva. Que el resultado numérico de 0, bueno, es una casualidad simplemente por la configuración del campo que estamos teniendo. Lo que quiero decir yo acá es de que la integración de un campo que es un gradiente es independiente de la trayectoria que uno elija y depende exclusivamente de cuál es el inicio y el fin de la curva. ¿Se entiende?
¿Se entendió esto o no? Esto formalmente se lo ve como tema en términos de la independencia de la trayectoria. ¿Está bien? O sea que, si nosotros tenemos el cálculo sobre una curva C de un campo F de L, como lo habíamos marcado de esta manera, si nuestro campo F tiene dos componentes, en este caso, que la llamo P y Q, ¿estamos de acuerdo? Y ocurre que la derivada de P respecto de la variable Y es exactamente igual a la derivada de Q respecto de la variable X para todo XY, entonces esta integración es independiente de la curva C. ¿Está bien? Y depende únicamente de dónde arranca y dónde termina, cualquiera sea la curva C. ¿Se entendió esto? Sí, profe, más o menos. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, ahí un repasito. Bien, bien, bien. Bueno, entonces acá viene lo siguiente. O sea, no todo campo cumple estos requisitos. ¿Está bien? No todo campo cumple estos requisitos. Yo simplemente escogí un ejemplo en donde sí cumple el requisito. Eso es todo, nada más. ¿Está bien? Ahora, supongamos que la curva C es cerrada simple. En otras palabras, la curva C es una curva cerrada simple, que empieza y termina en el mismo lugar. ¿Está bien? Entonces alguien diría que la curva describe una integral que la simbolizamos de esta manera, en el sentido de decir que la curva es cerrada y simple. ¿Está bien? Del campo F de L. Si F es un gradiente, entonces, si empieza y termina en el mismo lugar, la integral curvilínea, ¿cuánto vale? Va a valer la función potencial U en el inicio menos la función potencial U en el final. Y ambas van a ser iguales. Entonces la integral sobre el contorno cerrado simple C de ese campo de vectores, si el campo de vectores es un gradiente, es siempre cero. ¿Está bien? Ojo, yo dije curva cerrada simple, y no la comparen con la situación anterior, que la curva era abierta y por una razón de casualidad la integración era nula. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Para Sí, que profe. vean, tomemos sobre el mismo ejemplo una curva distinta, que empalma puntos distintos, ¿no es cierto? Tomemos otro ejemplo. Esto es X, esto es Y, y vamos a suponer que estamos en el 0, 0 y venimos a parar al 2, 2. Por cualquier curva. Incluso puede ser una rectilínea. Incluso puede ser cualquier cosa que haga esto. Cualquier cosa. Entonces, como mi campo F es igual a 2xy, la integral sobre cualquiera de estas curvas, C1, C2, C3, por decirlo así, será igual a la integral sobre una curva cualquiera C de nuestro campo F
de L de esta manera, y esto será igual al potencial en el punto de finalización, que sería en este caso U en 2, 2, menos U en 0, 0. Y como U habíamos visto nosotros, que era igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2, déjenme ver si no lo copié mal, correcto, es así. Entonces, esta integración, independiente del camino que yo elija, va a ser igual a 4 más 4 medios menos 0. ¿Está bien? ¿Se entiende o no se entiende? Fíjense que ahí la integración no fue nula, ¿no? Sino que vale otra cosa. Vale 6, en este caso en particular. ¿Está bien? ¿Preguntas? Profe, en el caso, porque estamos viendo por un lado curvas abiertas y por otro lado curvas cerradas, o sea Claro, yo hablé de que una curva conforman. cerrada simple para decir que la curva cerrada simple empieza y termina en el mismo lugar. Bien, pero o sea, la integral en este caso, yo que nosotros tenemos una manía con el tema de la cuestión gráfica, bueno, vamos a llevarlo a lo que usted dice. La integral en este caso, sobre las curvas abiertas, representaría la cantidad de cambio, vamos a decir, de la función, pero sobre esa curva únicamente, no sobre todo un sólido, como quien dice, ¿no es cierto? No, no existe ni un sólido acá. Ni existe ninguna superficie. Es una curva. ¿Está bien? Es una curva. Ten cuidado con eso. ¿Qué representa la integral curvilínea en términos de su simbolización, o de su simbología, o en términos de su interpretación? Momentáneamente ni siquiera me meto en ese tema. Yo simplemente lo miro en abstracto, viendo las posibilidades de hacer la cuenta o de poder calcular. Simplemente. ¿Qué significa el cálculo? Ah, bueno, vaya a saber qué es momentáneamente. Profe, una consulta. Diga. Ahí para resolver la integral usando la primitiva, esa función u, Sí, tiene que cumplir la identidad de Schwarz, esa es la por condición. supuesto, por supuesto. Por eso es que yo la ocupé. Ujú. Sí, sí, sí. Si no cumple, Solamente tendré que calcular la integral sobre la curva como Dios manda. tal cual. ¿Y sí? Porque Sí, ya sí. no existe una función potencial que me permita a mí decidir que la cuenta del potencial en el punto de finalización menos el potencial en el punto de arranque es igual a la integral sobre cualquier contorno que empalme ambos puntos. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Bueno, eso es así. O sea que en principio vos podés de alguna manera pensar de que existen campos conservativos y campos no conservativos. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, 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 bien. Bueno, perdón. Los campos conservativos son los campos que, integrados, su integración no depende del camino que utilizo, y los campos no conservativos dependen del camino que yo utilizo. Simplemente es eso. ¿Está bien? Gracias. Correcto. Bueno, no me adentro más en este tema y espero que hagan alguna práctica y vemos qué pasa. Una consulta hago. Esta semana es semana de mesas de exámenes, ¿no es cierto? Por lo menos así tengo mi agenda o mi calendario. ¿Es con o sin suspensión de clases? Sin suspensión, profe. Bueno, no, quería saber nomás porque se me chispoteó la situación hoy, pero bueno, ya está. Listo. No hay ningún problema. ¿Quedó claro esto más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno,
supongo que pudiste grabar sin mayores problemas y sigo la clase que viene anexándole un poco más de complejidad y voy a incorporar lo que se llama teorema de Green en el plano, la clase que viene. Teorema de línea en el plano, dijo. Sí, señor. Bueno, gente, nos estamos viendo. Bueno, profe. Gracias, profe. Chaucito, hasta luego. Gracias, Nada más profe. Hasta luego. Actualicen la madrugada el sistema. ¿Cómo? Es que nomás que actualicen la madrugada el sistema, digo. Esto es una porquería, esto, odio esto. Odio. Hay un video, profe, que también se enojan como usted ahí, está bueno. Después se lo paso. Tira alguna. Pero viste, vos venís siempre bien, sabés que si levantás la mano hace tal cosa.